a mi percepción, estamos en un tiempo, y no sé si es algo generacional, si es más algo como de la época en sí, o un poquito de todo, esta cuestión de que me parece que en general somos una sociedad, y supongo que me refiero como a western, occidental, pero vamos a dejarlo específicamente con México, o al menos mi realidad de lo que veo, ¿sabes? Siento que estamos muy perdidos en esta cuestión espiritual y eso nos hace estar perdidos pues en gran parte de nuestra vivencia, ¿sabes? Sí, creo que suscita un espíritu de rebeldía, o sea, como que siento que también forma mucho parte de un estereotipo un poco intelectualoide, por así decirlo, el hecho de tirar, hacer un poco a un lado la espiritualidad. O sea, creo que es como un parámetro casi de cajón en algunos círculos de conversación intelectuales que pues hablar de una presencia mística o de un ser místico, no necesariamente una deidad, ¿no? Sino un ser místico como un cuerpo espiritual o algo parecido, pues es algo muy, pues muy bajo incluso, ¿no? De repente o sea, es muy raro que, por ejemplo, no sé, en un ambiente universitario se hable de una cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque ahorita ya estamos muy enfocados en lo que hay ahorita. Vivimos en una sociedad muy... me quedé pensando en que eso lo dicen mucho en Joker, pero vivimos en una sociedad muy concreta, muy de la hora y muy de que tenemos que volvernos útiles para la sociedad. Sí, y aparte, fue mi experiencia en la universidad, el positivismo científico, o sea, como muy marcado, y por ejemplo en mi caso, en psicología, que nos teníamos que graduar con tesis, y aparte mi directora viene de un background de neurociencias, entonces lo tiene súper marcado de cómo tiene que ser toda esta cuestión de hacer la investigación y la tesis. Y la mía, por ejemplo, era más bien de esta parte de la experiencia humana y más artística y más filosófica y pues textual era fenomenológica, ¿no? Y es otra mirada de la ciencia en el que todo es subjetivo y yo no puedo decir que pues esta prueba es objetiva y esta es la experiencia del ser humano porque pues, o sea, las millones y millones de experiencias que cada uno puede tener, cada una va a ser diferente. Y fue algo que se me hizo... Fue un conflicto que tuve de poderme enfrentar a el positivismo que querían que tuviera, porque yo entiendo que la universidad quiera ser de que, pues, científica y avalada y, pues, está padre, ¿no? La ciencia nos da muchas cosas, pero igual, o sea, siento que tiene que ver y va de la mano con esto de que nos estamos yendo demasiado a ese lado y al punto de descalificar otro tipo de approach, otro tipo de investigaciones como la fenomenológica y las experiencias y esta cuestión, y esto que mencionamos de pues un lado más espiritual, un lado no concreto que no podemos ver. Sí, claro, y pues hay que tomar en consideración que realmente la espiritualidad, o sea, hablando de algo como eso, es algo que más bien exalta a la persona, exalta al ser, ¿no? Y pues vivimos ya en un ambiente en donde el ser es un poquito puesto en segundo plano para darle paso a un individuo que encaja en un sistema, ¿no? O sea, tenemos ya la conciencia de que pues uno se tiene que preparar en la vida para asumir un rol y de ese rol no te mueves. Eso limita muchísimo, muchísimo la exploración propia y limita también pues la expresión de la espiritualidad. También creo que afecta mucho el área institucional del tema. O sea, y de todos lados pega, o sea, no específicamente de las religiones, sino también de los gobiernos, de sociedades científicas, de puntos de opinión, incluso de gente que pues ocupa altos círculos en pues espacios más intelectuales, ¿no? O sea, porque siempre se están tratando de descalificar unos a otros. Y finalmente creo que toda esta cuestión, aunada con incluso tal vez un poco la sobrepoblación, pues se pierde un poco la conciencia del ser, la conciencia de
de la individualidad, pero no la individualidad de que tengo mis derechos y tengo mi historia, o sea, porque eso es algo muy limitado, es algo muy miope incluso, ¿no? Estamos hablando de algo más como digamos, pues una conjunción mística incluso, o sea, el hecho de que tú y yo estemos hablando aquí, el hecho de que estemos intercambiando ideas, yo creo que también deviene en un intercambio espiritual, ¿no? O el hacer un proyecto, o sea, sí. Muchos dicen que con los proyectos que tenemos que hacer, o con los proyectos que nos proponemos, tenemos que transmitir luz. Okay. Y si tú lo estás destinando a algo que está mal, o que va hacia una crítica, o va hacia el daño de alguien, pues es lo que estás transmitiendo, es oscuridad. Entonces, hay muchas maneras de verlo, pero es cierto que hay una clase de energía, una clase de fuerza que se transmite con los actos. Y creo que estamos en un punto en donde queremos ignorar todo eso. Queremos dejar a un lado que realmente nuestras acciones, o sea, porque vivimos mucho en el estoy ofendido, ¿no? Ajá. Esto me ofende, la opinión de esta persona me ofende, esto que dijo esa persona pues no me gusta y me como que me pegó muy de cerca. Pero ¿por qué te pegó cerca? Entonces, regresaría al punto otra vez del autoconocimiento, pero creo que fui muy repetitivo la vez pasada. No, sí, es que es un punto tan como, o sea, central. O sea, no hay que engañarnos, realmente ya no existe una atención al individuo, ya no existe una atención a uno mismo, ya uno es parte del montón. Así es como yo he visto, digo, desde mi muy personal perspectiva, porque pues, digo, obviamente es ineludible que somos seres sociales y vamos a compartir grupos en donde pues vamos a tener cosas en común, pero no por eso uno se puede perder a sí mismo y perder sus opiniones. Obviamente puedes cambiar de opinión, pero pues después de una reflexión muy bien seguida. Y creo que aquí viene el tema de la espiritualidad como tal. La espiritualidad te genera una individualidad mucho más importante que presentar tu IFE, o ser ciudadano número no sé qué, ¿no? La espiritualidad te da un propósito también. Hay gente que vive toda su vida para llegar a la vida eterna, o llegar al nirvana, o no volver a encarnar, o sea, creo que es parte de una cosmovisión dividida que, como lo dijimos la otra vez, es parte de una verdad absoluta que cubre muchas cosas, pero que no es algo fijo y no lo podemos llegar a entender. Quizá, porque, digo, hay algunas religiones que dicen que no lo podemos llegar a entender porque estamos limitados en ese sentido, pero hay otras que dicen que no lo podemos llegar a entender porque no nos dedicamos, ¿no? O sea, hay algunas que te dicen, no, pues estos son secretos, ahora sí que secretos desbloqueables, ¿no? Ajá. O sea, tú tienes que empezar a desenmarañar esa realidad propia y llegar a ese punto de iluminación tal que ya empiezas a ver cómo se siente estar en esa segunda parte. Pero, ¿qué sucede? Vivimos en medio de mucha oscuridad. Mucha oscuridad. Entonces, pues, el punto es generar estos ciertos... Porque no creo en los escapes, creo en las... pues creo tampoco en inmiscuirse a lo bruto, ¿sabes? O sea, porque si uno escapa, te ensimismas y creo que no puedes llegar a practicar muchos de los preceptos o conceptos que puedas llegar tú a descubrir por ti mismo. Pero si te inmiscuyes a lo bruto sin un criterio, pues te va a llegar muchísima influencia negativa. Entonces aquí creo que el punto es, otra vez, conocerse a sí mismo. Y ya luego llegar a la sociedad con un poquito más de construcción propia. Y creo que en esa construcción propia radica la espiritualidad. O sea, en ese yo cuestionarme mis propias vivencias, mis propias opiniones, lo que la gente piensa de mí, o lo que la gente piensa de cualquier tema que a mí me pueda llegar a ser muy personal, como la religión. No, hombre, ponte a hablar de religión.
Uy, o sea, tenemos de todo y creo que hay muchas personas, digo, en este país nos van a tocar en general católicos. Sí, y ¿sabes qué? Bueno, como que me pasó el pensamiento en algún momento de la conversación Ujú. de a mí me hubiera gustado que me enseñaran teología, ¿sabes? Que fuera parte de mi desarrollo, de mi crecimiento, y no nada más como de, pues lo que llegué a conocer del catolicismo por mi familia o por las veces que llegué a ir a misa o por, ¿sabes? Y nada más. Digo, obviamente llega un punto en el que pues obviamente vivimos en la era del internet y yo puedo buscar y sí, o sea, la verdad es que libros, internet y lo que tú quieras, pero entonces a lo que voy, claro que está ahí ese conocimiento, pero ¿por qué no es parte de nuestra educación? ¿No? Si nos vamos a hablar del sistema, de la educación, de la sociedad, o sea, ¿por qué no es parte de que se nos enseñe para poder que sea un vínculo, un vehículo para conocernos a nosotros mismos, así como lo creo yo que debería de ser la psicología, porque se me hace algo tan básico del ser, de entenderte a ti, más allá, obviamente estaría padrísimo también, ¿sabes? O sea, de que cuando me enseñan biología y me enseñaron anatomía y cómo funciona el cuerpo, pues también que me enseñen psicología y me digan cómo funciona mi mente, ¿sabes? Ese Claro. conocimiento a lo mejor es eso, que ha estado muy enfocado en lo material, ¿no? En tu cuerpo, en tus sistemas, de cómo funcionas, pero tienes que de verdad tener un interés para aprender de la mente o para aprender del espíritu, en lugar de que sea algo que te den y que te ayude, ¿sabes? Claro, pero hablando de la cuestión de la educación que estabas diciendo ahorita, la respuesta a la pregunta pues es muy simple, o sea, de que ¿por qué no me enseñan cuestiones de espiritualidad en la escuela? Muy simple. ¿De qué les sirve a ellos? ¿De qué les sirve a ellos formar gente que se autoconozca y que perciba a un ser espiritual? Nada. Ahorita Pero la entonces, o sea, ¿de espiritualidad, qué estamos, o sea, cuál es el propósito que está teniendo el sistema educativo si no es ese? pues crear obreros y crear profesionistas. Es que ese es el meollo del asunto. Realmente la educación, eh, pues no sé si en algún punto ha tenido más allá que, que una cuestión de tertulias filosóficas, que eso no considero como parte de un sistema educativo, por lo menos no uno actual. No, ¿No? claro, o sea, pero estamos hablando originalmente el liceo de Aristóteles o la Claro. academia de Platón, ¿no? Y eran estos espacios para tener conversaciones, para generar conocimiento, no nada más de que aquí está el conocimiento, apréndetelo, sino de que tú fabrícalo, tú hazlo, tú entiéndelo, encuéntralo. Pues, Y se ha deteriorado mucho toda esa cuestión a lo que el sistema educativo a partir de la revolución industrial nos ha traído, que es esto que mencionas como de, pues es para ser obreros, ¿para qué? o sea, hay que admitir que en el sistema educativo, en esa cuestión también tiene muchos problemas, porque no permite una exaltación del ser. Y eso también inicia desde una no separación entre talentos. O sea, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar toda esta amalgama de cosas y pues tú ahí agarra lo que puedas y a ver en qué eres bueno, ¿no? No, realmente ahí no hay ningún tipo de exaltación y desde ahí ya el individuo ya no vale. Te estoy enseñando exactamente las mismas cosas y tienes que ser igual de bueno en todas. Sí. Porque si no vas a ser señalado, no, estés bien burro en matemáticas o en historia. Claro, o y desde ahí nos están quitando la individualidad. Exacto. Y, o sea, es que es todo un tema. Pero ¿sabes qué me impacta? Como empezando a hablar de espiritualidad, terminamos hablando de cosas como que te vaya mal en matemáticas, ¿sabes? O sea, es ese hilo de cómo, hasta qué punto nos afecta esta falta de espiritualidad.